Diciembre de 1995. Con un simple trazo de lapicera, el presidente Carlos Menem sentenció el destino de 68 años de historia aeronáutica. La emblemática fábrica militar de aviones, FMA, en Córdoba, fue entregada a la corporación estadounidense Lockheed Martin. En cuestión de meses, los pasillos que alguna vez vibraron con la energía de miles de operarios e ingenieros quedaron sumidos en un silencio sepulcral. Los despidos masivos vaciaron los hangares, y las maquinarias, antes símbolo del progreso nacional, se detuvieron en seco. El imperio había caído. ¿De qué imperio hablamos? En su época dorada, la FMA no era solo una fábrica, era el corazón industrial de Sudamérica. De sus entrañas nacieron los cazas a reacción Pulqui, que posicionaron a la Argentina entre las 10 potencias aeroespaciales del mundo. Era un ecosistema titánico que fabricaba desde aviones hasta automóviles y tractores, dando sustento a toda la ciudad de Córdoba. Sin embargo, de la noche a la mañana, todo eso se esfumó. De ser una potencia pionera en diseño y fabricación, la planta fue degradada a un simple taller de mantenimiento de repuestos de segunda categoría. El orgullo nacional reducido a cenizas. ¿Cómo es posible que la superpotencia aeroespacial con mayor potencial del hemisferio sur se haya autodestruido? ¿Cómo se desmantela una capacidad tecnológica central y se remata la soberanía industrial de todo un país en un solo mandato político? Bienvenidos a la trágica historia de la FMA de Córdoba. Esto no es solo un relato sobre aviones, es la lección más cruda y devastadora de cómo una nación estuvo a punto de perder para siempre su derecho a volar con alas propias. Para entender la magnitud de la tragedia y lo que la Argentina perdió en 1995, es necesario viajar en el tiempo a una nación diametralmente opuesta. En la década de 1920, la República Argentina era conocida mundialmente como el granero del mundo. El modelo agroexportador había inyectado una riqueza colosal en las arcas del Estado y en los bolsillos de la élite terrateniente. Las calles de Buenos Aires emulaban a las de París, y la carne y el trigo fluían hacia Europa a un ritmo frenético. Sin embargo, detrás de esa opulencia existía una vulnerabilidad silenciosa y peligrosa: la dependencia absoluta. Argentina era rica, pero no fabricaba nada. Toda la maquinaria, desde un simple engranaje hasta los trenes que cruzaban la Pampa, debía ser importada cruzando el Océano Atlántico. El mundo, mientras tanto, estaba cambiando a una velocidad vertiginosa tras la Primera Guerra Mundial. El dominio del aire ya no era una fantasía de pioneros temerarios. Se había convertido en el factor decisivo para la soberanía nacional y la defensa militar. En este contexto, un puñado de visionarios entendió que un país de proporciones continentales no podía depender de barcos extranjeros para proteger sus propios cielos. Entre ellos destacaban el mayor Francisco de Arteaga, un brillante ingeniero militar, y el entonces ministro de Guerra, Agustín P. Justo. Ellos compartían una convicción que rayaba en la herejía para la época. Argentina debía dejar de comprar aviones y empezar a construirlos. El 10 de octubre de 1927, esa audaz visión se materializó. El gobierno nacional fundó oficialmente la Fábrica Militar de Aviones, FMA. Pero la decisión más estratégica no fue solo crearla, sino dónde ubicarla. Se descartó Buenos Aires por su vulnerabilidad costera ante posibles bombardeos navales, y la mirada se posó en el corazón geográfico del país, la ciudad de Córdoba. Enclavada en un valle rodeado de sierras, Córdoba ofrecía protección natural, una posición mediterránea inexpugnable y una tradición universitaria que pronto sería indispensable. Los primeros días de la FMA estuvieron marcados por el polvo, el sudor y un aprendizaje contrarreloj. En pabellones de ladrillo y techos de chapa que se levantaron en la zona de San Ignacio, un grupo de hombres comenzó una transformación industrial inédita. Operarios que hasta hacía poco manejaban arados en el campo o que trabajaban en talleres artesanales, tuvieron que aprender la precisión milimétrica de la matricería, a tensar lonas sobre esqueletos de madera de pino abeto y a interpretar complejos planos aeronáuticos europeos. En sus inicios, la fábrica funcionó como una gran escuela de ensamblaje. La estrategia era lógica. Antes de caminar, había que aprender a gatear.
Bajo licencias extranjeras, los obreros cordobeses comenzaron a armar los entrenadores británicos, Avro 504, R. Gosport, y los cazas de combate franceses de Woitin de 21. Las maderas, las telas y los motores Bristol llegaban en cajones desde el otro lado del mundo, pero las manos que los ensamblaban y los ponían a volar eran argentinas. Aquella fue la primera inyección de orgullo industrial en las venas de una región que nunca había visto una cadena de montaje. Pero ensamblar no era el objetivo final de Arteaga, era solo el entrenamiento. La verdadera revolución llegó en 1931. Apenas 4 años después de su inauguración, la fábrica dejó perplejos a propios y extraños al presentar el AS-1, el primer avión diseñado y construido íntegramente en la Argentina. Era una aeronave de turismo de ala baja, modesta en sus prestaciones, pero colosal en su significado histórico. Ya no se copiaba, se creaba. A este hito le siguieron rápidamente el AS-2 y una prolífica familia de aeronaves de diseño autóctono que incluía entrenadores, aviones de observación e incluso el AET-1, el primer transporte comercial del país. El impacto de la FM trascendió rápidamente los hangares. La ciudad de Córdoba, conocida históricamente como La Docta por su perfil clerical y universitario, comenzó a mutar radicalmente. El rugido de los motores de prueba alteró para siempre el silencio de las sierras. La fábrica se convirtió en un imán demográfico, atrayendo a miles de jóvenes del interior que buscaban un futuro diferente. Se fundaron escuelas técnicas para alimentar la demanda de mano de obra calificada, creándose un círculo virtuoso de educación y trabajo. Surgieron barrios enteros, como el emblemático Barrio Parque, construidos específicamente para albergar a los operarios y sus familias. La FMA no solo estaba construyendo aviones, estaba forjando una nueva clase social, el obrero industrial especializado argentino. Sin embargo, esta gesta fundacional convivía con una tensión constante. La audacia del proyecto generaba un profundo escepticismo en la élite conservadora de Buenos Aires. Para la mentalidad oligárquica de la época, invertir millones de pesos en investigación aerodinámica era un capricho innecesario y un despilfarro. ¿Para qué invertir en fabricar algo complejo si nuestras vacas y nuestro trigo nos permiten comprar lo mejor de Europa? Era el argumento recurrente en los salones de poder. La FMA era vista como un injerto metálico antinatural en un país de pasturas y estancias. A pesar de las críticas y de presupuestos fluctuantes, la semilla de la soberanía industrial ya había germinado profundamente en el suelo árido de Córdoba. Para finales de la década de 1930, la fábrica dominaba la transición estructural de la madera y la tela hacia los fuselajes de metal. Había sobrevivido a sus años de infancia, demostrando que el talento local podía dominar la tecnología de punta. Pero ni siquiera el más optimista de aquellos primeros ingenieros podía imaginar lo que estaba a punto de suceder. El mundo se preparaba para desangrarse en la Segunda Guerra Mundial, cortando de tajo las rutas comerciales internacionales. Y en Argentina, un inminente terremoto político estaba a punto de tomar esa pequeña fábrica de aviones, inyectarle recursos ilimitados y transformarla en una maquinaria productiva tan colosal que desafiaría toda lógica. El estallido de la Segunda Guerra Mundial le dio la razón de la manera más cruda a aquellos visionarios de los años 20. De repente los puertos se cerraron, las rutas marítimas se llenaron de submarinos y el comercio global colapsó. Argentina ya no podía comprar ni un simple tornillo aeronáutico, mucho menos planchas de aluminio o motores en Europa. La necesidad de supervivencia se transformó en urgencia operativa. Fue en este contexto de aislamiento forzado donde la FMA dio su primer gran salto evolutivo, demostrando que ya no era una simple ensambladora dependiente del hemisferio norte. Ante la absoluta escasez mundial de duraluminio, material estratégico acaparado por las potencias en conflicto, los ingenieros cordobeses respondieron con un ingenio desesperado. Diseñaron el IAE-22DL, un avión de entrenamiento avanzado construido casi íntegramente con maderas nacionales terciadas. Pero lo más verdaderamente revolucionario de esta aeronave no estaba en sus alas de madera, sino en su morro, el motor, el gaucho. Por primera vez en la historia de la nación,
un motor de aviación de 9 cilindros en estrella, había sido fundido, mecanizado y ensamblado de principio a fin en suelo argentino. Esta chispa de autonomía técnica coincidió con un terremoto político que cambiaría a la Argentina para siempre. En 1946, Juan Domingo Perón asumió la presidencia de la República, trayendo consigo una doctrina económica diametralmente opuesta al viejo modelo agroexportador. Para el peronismo naciente, la soberanía política era una mera ilusión retórica si no estaba respaldada por la independencia económica, y esta última era inalcanzable sin una industria pesada robusta. La fábrica militar de aviones, que hasta entonces había sido un proyecto prometedor, pero acotado de las Fuerzas Armadas, fue elegida para ser la vitrina, el motor y el símbolo supremo de la nueva Argentina. Bajo la dirección del brigadier Juan Ignacio San Martín, un hombre de una energía administrativa inagotable y una lealtad absoluta a la visión industrialista, la fábrica experimentó una metamorfosis radical que desdibujó sus propios límites. En 1952, la FM absorbió nuevos mandatos estatales y se transformó en el conglomerado IAME, Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado. El mandato presidencial era claro y colosalmente ambicioso. Argentina no solo debía volar, debía rodar, navegar y arar sus propios campos con máquinas concebidas por mentes argentinas. Esta directiva transformó a la FMA en un pulpo industrial de proporciones épicas, un fenómeno nunca antes visto al sur del río Bravo. Los hangares de Córdoba comenzaron a escupir una variedad de productos que desafiaba toda lógica aeronáutica convencional. De la misma planta matriz de donde salían aviones de combate, empezaron a salir los tractores Pampa. Estos fueron diseñados mediante ingeniería inversa a partir de un modelo alemán, Lance Bulldog, en tiempo récord, salvando las cosechas nacionales cuando la maquinaria agrícola importada fallaba y no había repuestos. Nació también la mítica motocicleta Puma, una máquina económica, ruidosa y robusta, que motorizó por primera vez a la clase obrera argentina, otorgándole a los trabajadores una movilidad y una libertad inéditas. Y por supuesto, nacieron los automóviles. El utilitario rastrojero se convirtió en el caballo de batalla del campo argentino, mientras que el automóvil justicialista, en su versión deportiva, el justicialista Grand Sport, representó una auténtica proeza técnica. Utilizaba carrocerías de plástico reforzado con fibra de vidrio, una tecnología de materiales tan vanguardista que Argentina la estaba aplicando casi en simultáneo con el lanzamiento del revolucionario Chevrolet Corvette en Estados Unidos. El impacto de esta maquinaria febril en la ciudad de Córdoba fue tectónico. La plantilla de la fábrica se disparó de unos pocos cientos a casi 10.000 trabajadores directos. Alrededor del conglomerado estatal, floreció un ecosistema inmenso de cientos de pequeñas y medianas empresas proveedoras, pymes, dedicadas a la matricería, tapizados, fundición y tornillería. Córdoba mutó para siempre. Dejó atrás su perfil exclusivamente clerical y universitario para convertirse en la indiscutida Detroit de Sudamérica. Los turnos de trabajo dictaban ahora el pulso vital de la ciudad. A las 6 de la mañana y a las 2 de la tarde, un ejército de miles de hombres enfundados en mamelucos azules inundaba las calles, pedaleando en bicicletas o acelerando sus motos Puma. La FM no solo estaba forjando metal, estaba forjando dignidad social. Los obreros aeronáuticos y mecánicos se convirtieron en la aristocracia de la clase trabajadora, gozando de salarios altos, barrios enteros construidos por el Estado, hospitales propios y centros de formación técnica. Sentían con justa razón que las tuercas que apretaban sostenían la soberanía de la patria. Sin embargo, detrás del ruido ensordecedor de las líneas de montaje y de la euforia nacionalista, se gestaba silenciosamente un defecto estructural muy grave. La fábrica estaba asumiendo el riesgo mortal de abarcar demasiado. Diseñar aeronaves es una tarea de altísima complejidad que requiere concentración absoluta, márgenes de error cero y presupuestos de investigación sostenidos. Al obligar a la misma estructura gerencial y técnica
a fabricar desde lanchas y paracaídas hasta autos y aviones, el Estado estaba diluyendo peligrosamente el enfoque de la FMA. Se estaban fabricando bienes de consumo masivo utilizando criterios de tolerancia y costos propios de la industria aeronáutica, lo cual era económicamente ineficiente a largo plazo. Aún más peligroso era el hecho de que este gigante de acero se había vuelto adicto a los subsidios estatales ilimitados y estaba íntimamente ligado a la figura de un solo líder político. La FM allá no respondía únicamente a una necesidad estratégica militar, se había convertido en el estandarte político definitivo del peronismo. Mientras los fondos estatales fluyeran sin restricciones y Perón estuviera en la Casa Rosada, la maquinaria seguiría rugiendo. Pero era un imperio con pies de barro. ¿Qué pasaría con este coloso si el clima político cambiaba drásticamente? Antes de que esa oscura pregunta encontrara su trágica respuesta, la fábrica estaba destinada a dar un salto más. Un salto tan audaz que pondría a la Argentina, por un breve y brillante momento, en la cima absoluta de la tecnología aeroespacial mundial. Cuando el humo de la Segunda Guerra Mundial finalmente se disipó en 1945, el mundo de la aviación había cambiado de forma irreversible. El rugido sordo de los motores a pistón y las hélices estaba siendo rápidamente reemplazado por un sonido agudo y aterrador que rasgaba el cielo. El motor a reacción. El jet ya no era ciencia ficción, era el nuevo dios de la guerra y el símbolo definitivo del poderío tecnológico. En ese momento, solo un puñado de superpotencias del hemisferio norte poseía el conocimiento, los materiales y la capacidad para fabricar estas máquinas. Sin embargo, a miles de kilómetros de ese epicentro de desarrollo, en el sur del mundo, Argentina tomó una decisión que dejó perplejos a los analistas internacionales. No iban a comprar aviones a reacción, iban a construirlos ellos mismos en Córdoba. El gobierno de Juan Domingo Perón, nadando en las reservas de oro acumuladas durante los años de neutralidad bélica, decidió abrir las puertas del país a los cerebros que escapaban de una Europa en ruinas. El primer paso de esta audaz transición se dio con la llegada del ingeniero francés Émile de Wettin. Trabajando codo a codo con los técnicos de la FMA, de Wettin y el equipo argentino lograron un hito impensado. El 9 de agosto de 1947 despegó el IAE-27 Pulqui 1, que significa flecha en idioma mapuche. Pintado de un rojo vibrante, aquel aparato de formas extrañas y motor británico convirtió a la Argentina en el 9º país en el mundo y el primero en toda América Latina en diseñar, construir y hacer volar un avión a reacción. Fue un logro monumental, pero Perón y el brigadier San Martín sabían que el Pulqui 1 era, en esencia, un prototipo experimental. Sus alas rectas y su aerodinámica ya estaban quedando obsoletas frente a los diseños de alas en flecha que empezaban a dominar los cielos. Argentina no quería simplemente participar en la era del jet, quería liderarla y para ello necesitaban a los mejores. La verdadera revolución llegó envuelta en secreto y pasaportes falsos. A través de una red de contactos diplomáticos en Europa, el gobierno argentino logró reclutar a una de las mentes más brillantes de la aeronáutica mundial, el profesor Kurt Tank, exdirector técnico de la mítica fábrica alemana Focke-Wulf y creador del temible caza FW-190. Tank llegó a Buenos Aires bajo el seudónimo de Pedro Matis. No vino solo, trajo consigo a decenas de ingenieros, aerodinamistas y pilotos de prueba de primer nivel. De repente, la fábrica militar de aviones en Córdoba se transformó en un laboratorio aeroespacial de vanguardia digno de la Guerra Fría. Los austeros pasillos de la planta se llenaron de un extraño dialecto donde el español con tonada cordobesa se mezclaba a diario con el alemán. Tank y su equipo se instalaron en la fábrica y encontraron algo que no esperaban. No llegaron a un galpón vacío, sino a una mega estructura industrial que operaba a pleno rendimiento, con miles de obreros matriceros, torneros y mecánicos altamente capacitados y hambrientos por aprender la nueva tecnología. Esa fusión de genialidad teórica europea y pura tracción industrial argentina dio a luz al proyecto más ambicioso en la historia del país. En las mesas de dibujo de la FM, comenzaron a trazarse las líneas de un caza interceptor de alas en flecha,
cabina presurizada y tren de aterrizaje triciclo que prometía romper las barreras de lo conocido. Era el proyecto IAE-33, pronto bautizado como Pulqui 2. Durante meses, los tornos funcionaron sin descanso. Las prensas moldearon las aleaciones ligeras. El túnel de viento de la fábrica rugió realizando cientos de pruebas aerodinámicas. La tensión en los hangares era palpable. Sabían que estaban construyendo una máquina que miraba de igual a las potencias hegemónicas. El mundo observaba de reojo, escéptico de que un país sudamericano pudiera materializar un diseño tan complejo. Pero en las sierras de Córdoba, el metal estaba cobrando vida. El 16 de junio de 1950, el silencio de la estepa cordobesa fue quebrado por un estruendo ensordecedor. El propio Kurt Tank, enfundado en su traje de vuelo, se subió a la cabina del primer prototipo del Pulqui 2. Cuando encendió la turbina, el calor distorsionó el aire detrás de la tobera. El avión aceleró por la pista de la FMA y se elevó con una gracia letal, rasgando las nubes a casi 1000 kilómetros por hora. El vuelo fue un éxito rotundo. El Pulqui 2 no era un avión más, era una obra maestra de la ingeniería. Sus prestaciones lo colocaban en el mismo pedestal que los legendarios cazas MiG-15 soviético y F-86 Sabre estadounidense. Argentina se había colado por derecho propio en el selectísimo club de las potencias aeroespaciales globales. El clímax de esta época dorada se vivió el 8 de febrero de 1951, cuando el Pulqui II fue presentado oficialmente al público en el Aeroparque de Buenos Aires. Una multitud inabarcable de argentinos miraba hacia el cielo, con el corazón latiendo a 1000 por hora, mientras el caza rojo cruzaba la ciudad a una velocidad inimaginable, escoltado por aviones Gloster Meteor. Para el obrero que había remachado su fuselaje en Córdoba, para el político en el palco y para el ciudadano de a pie, esa máquina era la prueba irrefutable de que la nueva Argentina no tenía límites. Sin embargo, detrás de las portadas gloriosas de los diarios y el rugido de las exhibiciones aéreas, el imperio aeroespacial argentino escondía grietas estructurales cada vez más profundas. Había una tensión invisible, pero letal, devorando los cimientos del proyecto. En primer lugar, la independencia total era una ilusión. El corazón del Pulqui 2, la potente turbina Nene 2, no se fabricaba en Córdoba. Debía ser importada de la firma británica Rolls-Royce. Argentina tenía el diseño de primer nivel y la capacidad de ensamblaje, pero carecía de la metalurgia avanzada necesaria para forjar los álabes de las turbinas, capaces de soportar temperaturas extremas. Cada vez que Gran Bretaña demoraba un envío, la línea de producción en la FM se paralizaba. En segundo lugar, el monstruo industrial del IEME, Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado, estaba devorando recursos a un ritmo insostenible. La misma fábrica que intentaba perfeccionar un caza de quinta generación, gastaba energía y dinero en producir desde tractores hasta motocicletas. El Estado estaba financiando un ecosistema gigantesco en un momento en que la economía nacional empezaba a resquebrajarse. Las fuertes sequías que azotaron el campo argentino a principios de los años 50 desplomaron las exportaciones agrícolas, la principal fuente de divisas del país. Sin dólares, comprar tecnología, importar materiales estratégicos o financiar la producción en serie del Pulqui 2 se volvió una tarea titánica. Además, el desarrollo del avión exigió un tributo de sangre doloroso. La audacia de rozar la barrera del sonido con tecnología incipiente trajo consigo la tragedia. Pilotos de prueba heroicos, como el capitán Bedania Manuel, perdieron la vida cuando las fallas estructurales a velocidades extremas destrozaron los prototipos en el aire. Cada accidente no solo era una pérdida humana devastadora, sino un retraso de meses en el programa. Para 1954, el Pulqui 2 estaba técnicamente listo para entrar en producción masiva, pero las líneas de montaje de la FMA en Córdoba se movían a un ritmo agónico. Los problemas presupuestarios eran asfixiantes. Los ingenieros alemanes, frustrados por la falta de materiales y la burocracia, comenzaron a mirar hacia el extranjero, recibiendo ofertas tentadoras de países como India y Estados Unidos.
La FMA había alcanzado la cúspide absoluta del desarrollo tecnológico, pero se encontraba balanceándose sobre la cuerda floja de una economía debilitada y un clima social cada vez más volátil. La gran maquinaria industrial dependía casi exclusivamente de la voluntad y el poder de un solo hombre en la Casa Rosada. Y en los cielos de la política argentina se estaban acumulando nubarrones negros que traerían una tormenta capaz de arrasar con todo lo construido. El sueño del jet sudamericano estaba a punto de colisionar de frente con la realidad de un país profundamente fracturado. Septiembre de 1955. El cielo sobre la República Argentina se oscureció, pero no por una tormenta meteorológica, sino por el humo de un país fracturado. El golpe de Estado cívico-militar autodenominado Revolución Libertadora bombardeó la Plaza de Mayo y derrocó al gobierno de Juan Domingo Perón, desatando una cacería ideológica que no perdonó a ninguna institución estatal. La Fábrica Militar de Aviones, FMA, que hasta la tarde anterior era el símbolo supremo de la soberanía industrial, amaneció convertida en el blanco principal de una purga implacable. Para las nuevas autoridades militares, el inmenso polo industrial de Córdoba no era visto como un activo tecnológico irreemplazable de la nación, sino como un inmenso aparato de propaganda política que debía ser desmantelado o, al menos, desperonizado desde sus cimientos. La lógica de la venganza política se impuso sobre cualquier raciocinio estratégico a largo plazo. El primer golpe fue descabezar la estructura directiva. El brigadier Juan Ignacio San Martín, el arquitecto de la edad de oro de la fábrica, fue destituido de inmediato, arrestado y despojado de cualquier influencia. Con él, decenas de directores de proyecto y supervisores técnicos fueron apartados de sus cargos bajo la acusación de simpatizar con el régimen depuesto. La paranoia se instaló en los hangares, operarios altamente calificados que llevaban años perfeccionando el arte de la matricería aeronáutica. Eran interrogados y mirados con sospecha. Pero el daño más irreparable y trágico se dio en los laboratorios de diseño. El profesor Kurt Tank y su equipo de científicos alemanes, que habían puesto a la Argentina en la frontera de la aviación supersónica, se encontraron repentinamente en un ambiente hostil. El nuevo gobierno, buscando congraciarse con los Estados Unidos y distanciarse de cualquier proyecto peronista, cortó drásticamente el flujo de fondos hacia el programa del caza a reacción Pulqui 2. A Tank se le exigió renegociar su contrato bajo condiciones humillantes, mientras los burócratas de turno cuestionaban abiertamente la utilidad de fabricar aviones de combate cuando era más barato comprarlos de rezago en el extranjero. Desilusionado ante la repentina asfixia financiera y la ceguera estratégica de los nuevos gobernantes, Kurt Tank empacó sus planos, reunió a sus mejores hombres y abandonó la Argentina a principios de 1956. Su destino fue la India, donde fue recibido con honores y se le encomendó diseñar el HAL HF-24 Marut, el primer cazabombardero del país asiático. Fue una transferencia de materia gris incalculable. Argentina no solo perdió a un genio de la aerodinámica, perdió la ventana de oportunidad histórica para consolidarse como un exportador global de tecnología de defensa. El majestuoso Pulqui II, la máquina que había deslumbrado al mundo, sufrió un destino patético. Sin su creador, sin presupuesto y considerado un símbolo del tirano depuesto, el proyecto fue cancelado de manera definitiva. Los prototipos terminaron arrumbados en un rincón oscuro de la fábrica, cubiertos de polvo y excremento de paloma, como monumentos fúnebres de un futuro que fue abortado intencionalmente. La orden desde Buenos Aires fue tajante. El conglomerado IAME debía ser desmembrado. Las líneas de producción de automóviles, tractores y motocicletas fueron progresivamente transferidas a manos privadas o clausuradas. La directiva era reducir el tamaño del Estado. En unos pocos meses, el Detroit de Sudamérica comenzó a encogerse, dejando a miles de obreros en la calle y a cientos de pequeñas empresas proveedoras al borde de la quiebra. La fábrica fue rebautizada como DINFIA, Dirección Nacional de Fabricaciones e Investigaciones Aeronáuticas, un cambio de sigla que pretendía borrar el pasado, pero que en realidad inauguraba la etapa más dolorosa de su historia, el síndrome de la inestabilidad crónica. A partir de la década de 1960, la otrora vanguardista fábrica de Córdoba
se convirtió en un rehén trágico del péndulo político argentino. El país entró en una espiral de inestabilidad institucional devastadora, alternando entre frágiles gobiernos democráticos y brutales dictaduras militares. Cada presidente que llegaba a la Casa Rosada venía acompañado de un nuevo ministro de Economía, un nuevo comandante de la Fuerza Aérea y, por consiguiente, un nuevo director para la planta de Córdoba. Esta rotación demencial aniquiló cualquier posibilidad de mantener una política de Estado. En la industria aeroespacial, donde diseñar, probar y certificar una aeronave toma como mínimo una década, la fábrica cambiaba de rumbo cada 2 o 3 años. Un gobierno ordenaba desarrollar un avión de transporte militar. El siguiente cancelaba el proyecto a la mitad para firmar un acuerdo de ensamblaje bajo licencia de aviones civiles estadounidenses, Cessna. El siguiente anulaba ese contrato, argumentando falta de divisas. En este caos burocrático, la mística de la innovación murió lentamente. La fábrica dejó de ser un laboratorio audaz para convertirse en una dependencia administrativa pesada y frustrante. Se lograron producir algunos aviones encomiables, como el bimotor multipropósito Guarania 50 Guaraní 2 o el avión de ataque ligero Guarania 58 Huanquero. Pero estas eran aeronaves de turbohélice o motor a pistón. Eran máquinas sólidas y nobles. Sí, pero representaban un doloroso retroceso tecnológico. Argentina, el país que una década atrás estaba compitiendo con el Sabre estadounidense y el MiG soviético por el dominio del jet, ahora se conformaba con fabricar pequeños aviones de transporte regional. El salto al vacío que implicaba competir en las grandes ligas había sido reemplazado por la mediocridad de la supervivencia diaria. El impacto más silencioso y letal de este síndrome de inestabilidad fue la hemorragia de talento humano. Las universidades argentinas seguían produciendo ingenieros aeronáuticos brillantes, jóvenes formados con la esperanza de diseñar el futuro. Pero al llegar a la fábrica en Córdoba, se encontraban con presupuestos congelados, proyectos cancelados a mitad de camino y escritorios llenos de burocracia. Cansados de luchar contra molinos de viento, los mejores cerebros comenzaron a hacer las valijas. Fue una fuga de cerebros silenciosa, pero masiva. Decenas de ingenieros formados en la cultura de la FMI terminaron emigrando a los Estados Unidos y Europa. Irónicamente, el talento argentino que el Estado se negaba a financiar terminó engrosando las filas de corporaciones como Boeing, Lockheed y Airbus, diseñando sistemas para la carrera espacial y la aviación comercial global. La Argentina estaba subsidiando, con su sistema educativo público, el desarrollo tecnológico del primer mundo, mientras su propia fábrica se oxidaba por la falta de una brújula política. Para principios de la década de 1970, la planta de Córdoba era una sombra de sí misma. El gigantesco complejo seguía allí. Las chimeneas seguían en pie, pero el alma de la fábrica estaba anestesiada. Las huelgas sindicales eran constantes, impulsadas por un contexto de inflación galopante y violencia política en las calles del país. Córdoba ya no era noticia por sus proezas tecnológicas, sino por los estallidos sociales como el Cordobazo. A los ojos de los analistas internacionales, la fábrica argentina era un caso cerrado, un relicario de glorias pasadas que caminaba inexorablemente hacia la irrelevancia. Sin embargo, en los rincones más obstinados de los pabellones de diseño, un grupo de ingenieros veteranos se negaba a firmar el certificado de defunción. En secreto, esquivando recortes presupuestarios y eludiendo a burócratas miopes, estaban trazando las líneas de una máquina diferente. No buscaban romper la barrera del sonido. Buscaban diseñar una bestia de carga, ruda y letal, adaptada a la brutal geografía del hemisferio sur. Estaban a punto de demostrar que, a pesar de tener las alas cortadas, el águila de Córdoba aún podía dar un zarpazo mortal. A pesar de la fuga masiva de cerebros y el asfixiante clima burocrático que asoló a la institución durante los años 60, el instinto de supervivencia en los tableros de diseño de la fábrica militar de aviones se negaba a extinguirse. Los ingenieros y técnicos que decidieron quedarse en las sierras de Córdoba entendieron, con una mezcla de resignación y pragmatismo, que los días de soñar con cazas supersónicos y dominar el cielo a velocidades de Mach 1 habían terminado.
La Argentina ya no era aquella potencia en ascenso con una billetera inagotable. Era un país latinoamericano golpeado por la inflación crónica, los paros sindicales y una violencia política que empezaba a desbordar las calles. La respuesta técnica de la FMA a esta nueva y cruda realidad fue concebir un avión que no buscaba la gloria efímera de la velocidad, sino la brutalidad de la resistencia. Ya no se trataba de competir con Estados Unidos o la Unión Soviética, sino de resolver un problema táctico regional. Así, en agosto de 1969, levantó vuelo el primer prototipo de lo que se convertiría en la máquina más letal, ruda y emblemática jamás construida en el país, el FMAI A-58 Pucará. El nombre mismo, que significa fortaleza en idioma quechua, era una declaración de principios. No era un avión de líneas estilizadas y cabina presurizada. Era un bimotor turbohélice de ataque a tierra y contrainsurgencia, diseñado específicamente para operar en las condiciones más precarias imaginables. Su tren de aterrizaje, alto y extremadamente robusto, le permitía despegar desde pistas de tierra, pasto o barro, a pocos metros de la línea de combate. Su cabina blindada y su abrumador poder de fuego lo convirtieron en un verdadero tanque volador. El Pucará demostró, contra todos los pronósticos, que la FMA todavía poseía una capacidad de diseño excepcional y una matriz industrial capaz de materializar conceptos complejos. Países como Colombia, Sri Lanka y Uruguay terminaron adquiriendo la aeronave, dándole a la fábrica cordobesa un efímero, pero profundamente necesitado, respiro exportador. Sin embargo, el verdadero y trágico bautismo de fuego de esta noble máquina no se daría exhibiéndose en los mercados internacionales, sino en el teatro de operaciones más hostil y doloroso del Atlántico Sur. En abril de 1982, la dictadura militar que gobernaba Argentina tomó por asalto las Islas Malvinas, desatando una guerra frontal y asimétrica contra Gran Bretaña. El Pucará fue el único avión de combate de diseño y fabricación íntegramente nacional que entró en combate real durante el conflicto. Desplegados en las gélidas e improvisadas pistas de tierra de las islas, bajo un clima espantoso que congelaba los fluidos hidráulicos, y enfrentándose a la fuerza de tareas naval más moderna del mundo, los IA-58 volaron misiones de apoyo cercano que rozaban lo suicida. A miles de kilómetros de distancia, en los inmensos pabellones de la fábrica en Córdoba, los operarios seguían el desarrollo del conflicto pegados a la radio, con un nudo constante en el estómago. Ellos conocían cada remache, cada cable y cada limitación de las máquinas que habían construido con sus propias manos. Sabían que los Pucará, lentos y pesados frente a los cazas a reacción, se estaban enfrentando a la mortífera precisión de los misiles Sidewinder y a la agilidad de los Sea Harrier británicos. Varios aviones fueron derribados en el aire y otros tantos destruidos en tierra por los bombardeos, pagando con la vida de sus pilotos la improvisación estratégica de los altos mandos. Pero la fiereza con la que el avión soportó el castigo enemigo, regresando a base con el fuselaje literalmente acribillado a balazos y volando con un solo motor, se convirtió en una leyenda amarga. El Pucará demostró en el infierno de Malvinas el inquebrantable temple del diseño industrial argentino, pero lo hizo a un costo de sangre demasiado alto para la nación. La posterior derrota militar no solo aceleró el fin de la dictadura, sino que dejó al país con una herida abierta y una economía en ruinas absolutas. La década de 1980 trajo finalmente de vuelta la democracia a la República Argentina, pero también inauguró una pesadilla económica de proporciones devastadoras. El nuevo gobierno civil se encontró heredando un Estado en bancarrota, una maquinaria industrial obsoleta y una deuda externa monstruosa que estrangulaba cualquier posibilidad de crecimiento. En medio de este desierto financiero y con una moral nacional por el piso, la FMA apostó sus últimos recursos a una carta de salvación final. Un proyecto tan audaz que, visto en retrospectiva, rozaba el pensamiento mágico, el desarrollo de un jet de entrenamiento avanzado de última generación, el FMAI A-63 Pampa.
Conscientes de que la brecha tecnológica mundial se había ensanchado demasiado y ya no podían encarar un desarrollo de tal magnitud en soledad, las autoridades argentinas tomaron una decisión pragmática. Se asociaron con la legendaria firma aeronáutica alemana Dornier Flugzeugwerke. Los ingenieros de Córdoba viajaron a Alemania y trajeron consigo lo último en tecnología de diseño, asistido por computadora, CAD y nuevos perfiles aerodinámicos, modernizando de un plumazo los envejecidos métodos de la fábrica. El resultado fue excepcional. El Pampa era una máquina hermosa y eficiente, un jet de entrenamiento equipado con alas supercríticas y aviónica moderna, concebido para preparar a los pilotos militares del futuro. Su primer vuelo, realizado en octubre de 1984, fue celebrado en Córdoba como un auténtico milagro de la resiliencia nacional. Era la prueba palpable de que, a pesar de todo, Argentina aún podía fabricar máquinas voladoras de clase mundial. Pero el Pampa nació con una condena irreversible grabada en su fuselaje. Era un avión del primer mundo atrapado en las entrañas de un país del tercer mundo que caminaba hacia el colapso total. A medida que avanzaban los años 80, el monstruo de la hiperinflación comenzó a devorar sin piedad a la economía argentina. Los precios de los alimentos en los supermercados subían 2, 3 y hasta 4 veces por día. La moneda nacional se desintegraba literalmente en los bolsillos de los trabajadores antes de que pudieran gastarla. En el interior de la FMA, la situación diaria era decididamente esquizofrénica. Por un lado, los directivos con trajes a medida intentaban vender el I-63 Pampa en el extranjero, compitiendo en feroces licitaciones internacionales contra corporaciones gigantes de Estados Unidos, Italia y Francia, vendiendo la ilusión de una industria sólida. Por otro lado, la realidad en los talleres de Córdoba era desesperante. El presupuesto asignado por el Estado centralizado no alcanzaba siquiera para cubrir los costos operativos mínimos. Había semanas en las que las máquinas herramientas más pesadas debían apagarse porque la fábrica no podía pagar la abultada factura de electricidad. Faltaban insumos básicos en las líneas de montaje, desde remaches de aleación especial hasta simple papel para imprimir los planos en las oficinas de ingeniería. Los operarios, los mismos artesanos del metal, que décadas atrás eran la envidia de la clase media y habían construido maravillas mecánicas bajo el paraguas del peronismo, ahora veían cómo sus salarios perdían todo su valor adquisitivo en cuestión de horas. Muchos se vieron obligados a buscar segundos o terceros empleos fuera del horario fabril, como taxistas, albañiles o reparadores de electrodomésticos, simplemente para poder poner un plato de comida en la mesa de sus familias. La FMA se había convertido en un gigante moribundo, sostenido únicamente por el orgullo testarudo y la lealtad irracional de su gente. El Pampa, a pesar de sus innegables e impecables cualidades de vuelo, no lograba conseguir los ansiados contratos de exportación en volumen. Los compradores internacionales desconfiaban, con justa razón analítica, de la capacidad de un país sumido en un caos hiperinflacionario sin precedentes para garantizar la línea de producción, el soporte logístico y la provisión de repuestos a largo plazo. Para finales de la década, la inmensa fábrica que en su época de gloria albergaba a casi 10.000 almas operativas, se había reducido a un esqueleto oxidado y melancólico. Sobrevivía a duras penas, fabricando componentes menores y realizando tareas de mantenimiento esporádicas para la Fuerza Aérea. Los trabajadores habían resistido dictaduras militares, fugas masivas de cerebros, proyectos cancelados y crisis económicas asfixiantes. Pensaban ingenuamente que habían tocado fondo y que nada peor podía pasarles. Estaban trágicamente equivocados. La verdadera guillotina estaba afilándose en silencio en los pasillos alfombrados del poder político en Buenos Aires, preparándose para dar el golpe de gracia bajo la seductora bandera de la modernización global. El final definitivo de la fábrica militar de aviones, tal como se la había conocido durante 68 años, estaba a un solo decreto de distancia. La década de 1990 amaneció en la Argentina con un cambio de paradigma brutal y definitivo. Tras el trauma social y económico de la hiperinflación, el gobierno del presidente Carlos Saúl Menem
instauró un modelo económico de corte estrictamente neoliberal, alineado a rajatabla con el consenso de Washington y las exigencias de los organismos de crédito internacional, como el Fondo Monetario Internacional, FMI. La consigna oficial, repetida hasta el hartazgo en los canales de televisión y los atriles políticos, era tajante e innegociable. Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Bajo este dogma de libre mercado absoluto, se desató una ola de privatizaciones masiva y vertiginosa. Empresas de telefonía, la aerolínea de bandera, la red de ferrocarriles, las refinerías de petróleo y los servicios de agua fueron rematadas a capitales privados o corporaciones extranjeras en tiempo récord. En este tablero de ajedrez financiero, la Fábrica Militar de Aviones, FMA, con sus históricos números en rojo, su burocracia pesada y su inmensa estructura operativa subutilizada tenía una diana gigante pintada en la espalda. Para los tecnócratas y burócratas del Ministerio de Economía en Buenos Aires, la FM allá no era un patrimonio tecnológico nacional ni el orgullo de la ingeniería latinoamericana. Era simplemente un agujero negro fiscal que devoraba un presupuesto que el país ya no estaba dispuesto a financiar. La decisión geopolítica en las altas esferas estaba tomada. Argentina debía abandonar sus supuestos delirios de ser una potencia fabricante de tecnología compleja y alinearse como un dócil comprador en el mercado global. ¿Y quién mejor para hacerse cargo de las inmensas instalaciones del imperio cordobés que el gigante aeroespacial estadounidense, la corporación Lockheed Martin? Cuando los rumores de la inminente concesión llegaron a los hangares de la Ruta 20, en Córdoba, a mediados de 1994, la reacción inicial de la plantilla fue de incredulidad absoluta. Los operarios, matriceros e ingenieros, muchos de los cuales eran la segunda o incluso la tercera generación de sus familias trabajando dentro de los muros de la FMA, no podían concebir que el Estado Nacional entregara una base militar e industrial estratégica a una empresa de los Estados Unidos. Hubo asambleas acaloradas en los comedores, piquetes, barricadas encendidas en la avenida Fuerza Aérea y marchas multitudinarias y desesperadas hacia el centro neurálgico de la ciudad de Córdoba. Las históricas sirenas de la fábrica, que durante décadas anunciaban con orgullo los cambios de turno y el inicio de la jornada de producción, ahora aullaban de manera intermitente como un grito de auxilio frente a una muerte inminente. Pero la suerte de la matriz industrial ya estaba echada. El gobierno nacional, urgido por mostrar disciplina fiscal, reducir el déficit y dar garantías al capital extranjero, avanzó como una aplanadora, ignorando las protestas. El contrato final de concesión se diseñó con una crueldad burocrática asombrosa que evidenciaba las verdaderas intenciones del acuerdo. Lockheed Martin no aterrizaba en Córdoba para potenciar la capacidad de diseño argentino, financiar un nuevo caza supersónico, ni exportar el avión Pampa a nivel global. Venía exclusivamente a asegurarse un contrato cautivo y multimillonario otorgado por el propio Estado argentino para el mantenimiento y modernización de 36 aviones de combate, A4M Skyhawk de segunda mano, rebautizados localmente como A4 Air Fighting Hawk, que el gobierno de Menem acababa de comprarle a Estados Unidos. La otrora gloriosa fábrica militar de aviones, la cuna dorada del pulqui supersónico, el refugio del indomable Pucará y el taller del avanzado Pampa, iba a ser degradada por un contrato comercial a la penosa categoría de un simple taller de reparaciones tercerizado. Sin embargo, esta feroz transición corporativa exigía un sacrificio humano previo e implacable. Lockheed Martin dejó en claro desde el primer minuto que no asumiría el control de la gigantesca planta con su abultada plantilla histórica de trabajadores del Estado. La directiva bajó desde Buenos Aires, fría y letal. Había que racionalizar el personal de inmediato. Comenzó así el devastador proceso de los llamados retiros voluntarios, que en la práctica funcionaban como una extorsión legalizada. Las oficinas de recursos humanos se convirtieron en despachos de sentencias. La ecuación que se le presentaba a los trabajadores era brutal. O se aceptaba una indemnización en efectivo ese mismo día, firmando la renuncia,
o se corría el riesgo de un despido inminente, sin compensación alguna a fin de mes. La presión psicológica sobre los trabajadores fue insoportable. Hombres de 50 años, técnicos torneros de precisión inigualable y aerodinamistas que habían dedicado sus vidas enteras a calcular la fatiga estructural del duraluminio, se vieron obligados a firmar su propia carta de defunción profesional. ¿Qué iba a hacer un especialista en turbinas a reacción en un país cuyas industrias cerraban a un ritmo aterrador? Con los cheques de indemnización en la mano, muchos operarios intentaron improvisar comprando pequeñas flotas de taxis, abriendo kioscos o pequeños comercios barriales. Emprendimientos desesperados que, en la enorme mayoría de los casos, serían devorados y arruinados por las crisis económicas de los años siguientes. El desmantelamiento de la FM no era solo el cierre de una línea de ensamblaje, era la destrucción sistemática y premeditada del tejido social, intelectual y productivo de toda una provincia. El golpe de gracia institucional y definitivo se consumó a finales de 1995. El decreto presidencial fue sellado, la burocracia aprobó el traspaso y la fábrica militar de aviones desapareció oficialmente de todos los registros comerciales y estatales, renaciendo bajo un nombre que era un puñal en el orgullo nacional. LMAASA, Lockheed Martin Aircraft Argentina, Sociedad Anónima. El último día de operaciones de la planta bajo la administración y bandera del Estado argentino quedó grabado a fuego y lágrimas en la memoria colectiva de los cordobeses como la jornada más trágica y humillante de toda su historia industrial. La mañana de aquel día de cierre definitivo fue lúgubre, marcada por un cielo plomizo que parecía acompañar el velorio de las máquinas. Los pocos cientos de empleados que lograron sortear la despiadada guillotina de los despidos masivos y que fueron recontratados por la corporación estadounidense, caminaban por las extensas calles internas del predio, con la mirada vacía, clavada en el asfalto. El silencio que inundaba los inmensos pabellones abovedados era ensordecedor y antinatural. Las gigantescas máquinas herramientas que habían rugido ininterrumpidamente desde la época de Perón, los tornos paralelos de alta precisión, las enormes prensas hidráulicas y las fresadoras computarizadas, amanecieron frías. Muchas de ellas ya habían sido cubiertas con lonas grises o manchadas brutalmente con grandes cruces de tiza amarilla que indicaban su inminente remate como chatarra y hierro viejo. En los despachos de ingeniería y diseño, el escenario alcanzaba un nivel de dramatismo que bordeaba la atrocidad cultural. Armarios metálicos enteros, que contenían más de medio siglo de rigurosa investigación aerodinámica, fueron vaciados sin piedad por las cuadrillas de limpieza. Planos originales dibujados a mano de prototipos nunca construidos, montañas de cálculos de estrés estructural, manuales de aleaciones complejas y secretos industriales, acumulados minuciosamente durante 68 años, terminaron apilados en cajas de cartón en los pasillos húmedos, abandonados a la intemperie o directamente arrojados a los contenedores industriales de basura. Ingenieros veteranos, con el cabello blanco y la vista cansada, lloraban en silencio frente a sus tableros de dibujo desmantelados, conscientes de que no solo estaban perdiendo su empleo, sino que estaban presenciando en primera fila una lobotomía industrial a escala nacional. Argentina estaba perdiendo para siempre, en bolsas de consorcio, la memoria técnica de cómo construir el futuro. A las 4 de la tarde de ese fatídico diciembre de 1995, la campana principal de salida sonó por última y definitiva vez para cientos de operarios despedidos que jamás volverían a cruzar esos umbrales. El ritual de salida fue lento, pesado como una procesión fúnebre. Cuando los pesados portones de chapa sobre la Ruta 20 se cerraron, con un estruendo metálico a sus espaldas, la imagen resultaba desgarradora. Hombres curtidos, de manos encallecidas y rostros surcados por el sol de las pistas, vestidos con sus tradicionales mamelucos azules, ahora desgastados y descoloridos, se abrazaban llorando en la vereda. Algunos llevaban bajo el brazo pequeñas cajas de herramientas personales. Otros rescataban recortes de diarios viejos o piezas pequeñas de metal inservibles a modo de reliquias. Detrás del alto alambrado perimetral de seguridad militar, la nueva bandera corporativa de Lockheed Martin
se izaba lentamente en el mástil principal de la plaza de armas, ocupando el exacto lugar donde antes flameaba el orgullo de una nación entera. La entrega total de la FMA a la corporación estadounidense fue muchísimo más que una simple transferencia de activos comerciales. Fue la rendición incondicional y absoluta de la soberanía tecnológica de la República Argentina. En un abrir y cerrar de ojos históricos, el ambicioso país latinoamericano, que había arañado la barrera del sonido, que había tenido la audacia de atraer a los científicos más brillantes de la Europa de posguerra, y que había utilizado el metal para forjar una clase media industrial educada, se amputó a sí mismo sus capacidades cognitivas y operativas más complejas. El rugido de los reactores en las sierras se silenció por completo. Las chimeneas del polo industrial dejaron de humear. La matriz intelectual y creativa que alguna vez concibió al Pulqui II, resistió con el Pucará y soñó con el Pampa, fue clausurada, desmantelada y sellada bajo 7 llaves por sus nuevos interventores. La mítica fábrica de aviones de Córdoba no murió bombardeada por la fuerza aérea de una potencia enemiga durante un conflicto bélico, ni fue aplastada por un cataclismo natural. Murió por el peso de una simple firma en un papel membretado, asesinada a sangre fría por la miopía estratégica, la urgencia financiera y la obsecuencia política de sus propios gobernantes. El corazón industrial de la Argentina había dejado de latir definitivamente. El colapso del imperio era total, inaugurando una larga, silenciosa y dolorosa noche de sumisión tecnológica, de la cual el país tardaría décadas en intentar despertar. El amanecer de 1996 trajo consigo una escenografía irreal a los márgenes de la Ruta 20 en Córdoba. El gigantesco complejo industrial, que durante casi 7 décadas había sido el faro de la ingeniería sudamericana, operaba ahora bajo la bandera de LMAASA, Lockheed Martin Aircraft Argentina, Sociedad Anónima. Para el discurso oficial del gobierno de la década de los 90, la llegada de la corporación estadounidense representaba el ingreso triunfal de la Argentina al primer mundo de la eficiencia privada. Sin embargo, para los operarios e ingenieros que caminaban por los pasillos sobrevivientes, la realidad se sentía como un cautiverio silencioso. Había comenzado la era más oscura en la historia de la fábrica. No hay tortura psicológica e intelectual más destructiva para una mente creativa que obligarla a la monotonía burocrática. Esa fue exactamente la lobotomía que sufrió la institución. Durante los 14 años que duró la administración privada, la capacidad de investigación y desarrollo, I+D de la planta, fue absoluta y deliberadamente congelada. La fábrica creadora, aquella que había diseñado de cero, desde el Pulqui de alas en flecha hasta el blindado Pucará, fue amordazada y atada de manos. El negocio de Lockheed Martin en Argentina no era inventar el futuro de la aviación nacional, sino ejecutar un lucrativo contrato cautivo, financiado enteramente por el Estado argentino. La tarea principal y casi exclusiva de la nueva concesionaria consistió en el programa A4A Air Fighting Hawk. Este proyecto implicaba tomar fuselajes de aviones A4M Skyhawk de segunda mano, almacenados durante años en los desiertos de Estados Unidos, y someterlos a una modernización integral de sus sistemas electrónicos y radares. Desde el punto de vista puramente técnico, el trabajo realizado por los mecánicos cordobeses fue impecable, demostrando que sus manos seguían siendo inmensamente hábiles. Pero desde el punto de vista estratégico, representaba un retroceso brutal. Los ingenieros argentinos, formados para calcular perfiles aerodinámicos inéditos y soñar con nuevas máquinas, fueron degradados a interpretar manuales de mantenimiento escritos en inglés y a supervisar el recambio de cableados en aviones diseñados 40 años atrás en el hemisferio norte. Los tableros de dibujo se llenaron de polvo. El legendario túnel de viento de la fábrica, donde alguna vez Kurt Tank había puesto a prueba sus revolucionarias teorías a escala, quedó sumido en el silencio y la oscuridad, utilizado a veces como un mero depósito de chatarra. La corporación estadounidense también había prometido, como parte del acuerdo de concesión, utilizar su enorme red de lobby global para exportar el jet de entrenamiento IA-63 Pampa al mundo. Se llegaron a imprimir fastuosos folletos brillantes, ofreciendo la aeronave a la propia Marina de los Estados Unidos.
Fue un espejismo publicitario cruel. Durante casi una década y media de gestión privada, Lockheed Martin no logró vender ni un solo avión Pampa en el mercado internacional. Para la empresa matriz en Maryland, potenciar un avión de diseño sudamericano nunca fue una prioridad frente a su propia cartera global de productos militares. El Pampa fue condenado a sobrevivir apenas con cuentagotas, fabricando un puñado de unidades exclusivas para la cada vez más empobrecida Fuerza Aérea Argentina. Físicamente, la inmensidad de las instalaciones industriales se volvió un lastre macabro. Un contrato de mantenimiento, por más millonario que fuera, no requería ni la décima parte del espacio operativo que utilizaba el viejo conglomerado estatal. Pabellones enteros, del tamaño de estadios de fútbol, fueron clausurados con candados oxidados. Los pastos altos comenzaron a devorar los bordes de las pistas de rodaje secundarias. Caminar por ciertas zonas del complejo era como recorrer una ciudad fantasma post-apocalíptica, donde el eco de los pasos rebotaba contra máquinas de estampado gigantes que jamás volverían a encenderse. El impacto de este letargo industrial resonó profundamente en el tejido académico de Córdoba. La DOCTA, famosa por sus universidades de excelencia, continuaba graduando a jóvenes y brillantes ingenieros aeronáuticos en la Universidad Nacional y en la Universidad Tecnológica. Pero ahora, al recibir su diploma, estos jóvenes miraban hacia el predio de la Ruta 20 y solo veían un taller tercerizado sin vacantes ni proyectos desafiantes. La hemorragia de talento, que había comenzado décadas atrás por la inestabilidad política, se convirtió ahora en una fuga institucionalizada. Si un joven argentino quería diseñar un avión de combate, un satélite o una turbina, sabía que su única opción era tramitar una visa y abandonar el país. El ecosistema se estaba muriendo desde la raíz. Hacia finales de la década de los 2000, la situación de LMAAS se volvió terminal. Concluido el programa de modernización de los A4AR y con una Fuerza Aérea Argentina desfinanciada que apenas podía pagar el mantenimiento básico de su escuálida flota, la corporación estadounidense perdió todo interés comercial en la planta. La fábrica operaba a un nivel de subsistencia vegetativo, al borde del cierre definitivo y el loteo inmobiliario. Habían pasado 14 años exactos. Una generación entera de técnicos se había jubilado sin haber participado jamás en el diseño de una aeronave nueva. La promesa neoliberal de que la privatización traería la modernización del primer mundo había resultado ser una ilusión óptica devastadora. Lo único que se había logrado era neutralizar a un antiguo polo tecnológico y convertirlo en un rehén de la dependencia externa. El reloj marcaba el año 2009, y ante la inminencia del colapso final, el Estado argentino, empujado por la urgencia de no perder los últimos vestigios de su infraestructura, se vio obligado a intervenir nuevamente. Pero recuperar las llaves de los hangares sería apenas el comienzo de un calvario aún mayor. El calendario marcaba el año 2009 cuando el gobierno argentino, bajo la administración de Cristina Fernández de Kirchner, decidió intervenir y poner un freno al letargo corporativo. El contrato de concesión con Lockheed Martin fue rescindido de forma anticipada. El Estado compró las acciones de la sociedad y la legendaria planta de la Ruta 20 volvió a ser patrimonio nacional. Fue rebautizada bajo una nueva sigla que buscaba conectarse con sus raíces. FADA, Fábrica Argentina de Aviones, Brigadier San Martín. En los despachos oficiales y en las calles de Córdoba, la noticia fue recibida con un cauto optimismo. Los discursos políticos hablaban del renacimiento inminente del polo industrial, de recuperar la soberanía arrebatada y de devolverle a la Argentina sus alas. Sin embargo, cuando los nuevos directivos estatales abrieron los pesados portones de los hangares y encendieron las luces, se toparon de frente con una realidad brutal y desoladora. Recuperar las llaves de un edificio no significa, ni por asomo, recuperar la capacidad industrial que alguna vez habitó en su interior. El daño estructural infligido durante los 14 años de gestión corporativa privada y las décadas de inestabilidad previa era, en muchos aspectos, irreversible. La obsolescencia física era evidente. Las maquinarias que no habían sido vendidas como chatarra en los años 90 pertenecían a la era analógica, resultando totalmente inútiles
frente a las exigencias de la matricería digital y los materiales compuestos del siglo XXI. Pero la catástrofe más profunda era invisible a los ojos: la amputación de la materia gris. La sagrada cadena de transmisión del conocimiento táctico y técnico se había roto por completo. Los ingenieros veteranos, que sabían cómo resolver problemas estructurales imprevistos en la línea de montaje, se habían jubilado o habían fallecido, llevándose a la tumba décadas de secretos industriales jamás documentados. La nueva generación de técnicos aeronáuticos egresaba de las universidades, con un nivel teórico brillante, pero sin haber remachado un panel de duraluminio ni haber estado en contacto real con una línea de producción en gestación. La epopeya de este doloroso despertar se hizo evidente cuando FADEA intentó reiniciar su programa más emblemático: la fabricación en serie del jet de entrenamiento IA-63 Pampa, ahora modernizado con aviónica de cristal, bajo la denominación Pampa 3. El desafío de volver a construir un avión desde cero, tras casi 2 décadas de parálisis productiva, se transformó en una pesadilla logística inenarrable. La industria aeronáutica global se había hiperconectado, pero Argentina había quedado completamente aislada en el tiempo. Para construir un Pampa 3, la fábrica necesitaba importar componentes electrónicos de última generación, pantallas digitales, sistemas de eyección y motores de empresas en Europa y Estados Unidos. Pero los proveedores internacionales ya no confiaban en el Estado argentino. Exigían pagos en dólares por adelantado, imponían sobreprecios ridículos para compensar el riesgo país, o directamente se negaban a reabrir líneas de montaje para fabricar piezas a tan pequeña escala. Ensamblar una sola unidad, que en cualquier planta de aviación del primer mundo tomaría unas pocas semanas, en Córdoba se convertía en un parto administrativo y técnico que podía demorar años enteros. El contraste histórico resultaba desgarrador. La misma gigantesca matriz industrial que en la década del 50 producía decenas de aviones de combate de vanguardia, miles de motocicletas Puma y cientos de tractores cada mes, ahora celebraba con pomposas ceremonias presidenciales la entrega de un único avión Pampa al año. Esto no era, bajo ningún punto de vista, culpa de los operarios. Los hombres y mujeres que hoy caminan por los pasillos de FADEA trabajan con la misma pasión, el mismo orgullo y la misma tenacidad que sus abuelos en la época del pulqui. El problema era el peso aplastante de un sistema macroeconómico fallido que seguía asfixiándolos con inflación crónica, trabas a la importación y cambios de rumbo drásticos en el directorio, cada vez que asumía un nuevo gobierno en la Casa Rosada. El legado de este colapso se vuelve aún más amargo al observar el vecindario geopolítico. A finales de los años 60, Brasil fundó su propia compañía aeronáutica, Embraer, tomando como espejo y modelo de inspiración a la exitosa FMA Argentina. Medio siglo después, gracias a una política de Estado inquebrantable y aislada de los vaivenes políticos, Embraer se convirtió en el tercer fabricante mundial de aviones comerciales, compitiendo palmo a palmo con Boeing y Airbus. Hoy, irónica y dolorosamente, uno de los pocos contratos internacionales que mantienen respirando comercialmente a FADEA es la fabricación de compuertas y aeropartes menores para el avión de transporte militar KC-390 diseñado por Embraer. El gigante sudamericano terminó convirtiéndose en el humilde subcontratista de su antiguo alumno. La historia de la fábrica militar de aviones no es simplemente el obituario de un complejo de edificios de ladrillo y chapa en las sierras de Córdoba. Es, en su esencia más pura, el espejo perfecto y el diagnóstico más cruel de la tragedia sistémica de la República Argentina. Su ascenso vertiginoso hacia la élite mundial y su colapso humillante demuestran una ley implacable de la economía industrial contemporánea. Se necesita apenas la firma irresponsable de un político y unos pocos meses de dogmatismo económico para destruir una industria tecnológica estratégica. Pero se requieren décadas de esfuerzo sobrehumano, miles de millones de dólares y un consenso nacional absoluto e inquebrantable para volver a reconstruirla. Hoy los pabellones de FADEA siguen de pie, resistiendo estoicamente como una fortaleza asediada.
Las herramientas neumáticas vuelven a sonar tímidamente. Los hornos de curado calientan los materiales compuestos y de vez en cuando el rugido de un nuevo Pampa 3 rasga el cielo cordobés, recordando que el ADN industrial de la nación se niega a morir. Pero las alas de Argentina siguen siendo frágiles, intentando despegar en medio de turbulencias políticas perpetuas, cargando en su fuselaje el peso abrumador de un imperio de metal que casi perdió, para siempre, el derecho a volar. La historia de la fábrica militar de aviones en Córdoba nos deja una herida abierta y una lección brutal. No es simplemente el relato nostálgico sobre chapas oxidadas, turbinas apagadas o planos técnicos perdidos en la basura. Es la demostración empírica de lo frágil que es el conocimiento humano frente a la negligencia política. Durante décadas, Argentina creyó que su soberanía industrial era de hormigón armado, indestructible ante el paso del tiempo. Sin embargo, descubrimos de la peor manera que el verdadero motor de una potencia tecnológica no son sus enormes tornos ni sus prensas hidráulicas, sino la cadena ininterrumpida de saberes, el ecosistema de técnicos, operarios e ingenieros que respiran y viven la innovación todos los días. Cuando rompes esa cadena para satisfacer un balance contable de corto plazo dictado desde el extranjero, no estás ahorrando dinero, estás amputando el futuro de tu propia gente. Construir las alas del Pulqui, el blindaje del Pucará o la agilidad del Pampa requirió la audacia, el sacrificio y el sudor de 3 generaciones de argentinos. Destruir ese imperio aeroespacial y degradarlo a un simple taller de mantenimiento de repuestos solo requirió una firma presidencial en un despacho alfombrado de Buenos Aires. Esa es la asimetría aterradora del subdesarrollo. Cuesta un siglo de sangre y esfuerzo construir la independencia, pero basta un solo minuto de obsecuencia para regalarla. Hoy las luces de los hangares en Córdoba vuelven a encenderse, pero el vuelo es bajo, lento y pesado. Las cicatrices de los años oscuros nos recuerdan a diario que la verdadera riqueza de una nación no se mide por lo que puede comprar afuera con dólares prestados, sino por lo que es capaz de diseñar, forjar y fabricar con sus propias manos, cuando el resto del mundo le da la espalda. ¿Creen ustedes que un país puede ser verdaderamente libre e independiente si no domina su propia tecnología básica? ¿Puede la Argentina o cualquier otra nación de América Latina volver a soñar con ser una potencia industrial después de tantos retrocesos? Déjenme su opinión en los comentarios, los leo a todos. Si este documental les ayudó a entender un poco más nuestra compleja historia, los invito a suscribirse al canal y darle me gusta al video para que podamos seguir explorando juntos los grandes colapsos industriales que marcaron nuestra época. Nos vemos en el próximo capítulo.